autoevaluación, que les pido que esa sí me la entreguen cuando la tengan, ya me la entregan por ahí mismo, la pasan por la plataforma. Así la sumamos a este informe parcial. Y yo armé grupitos de 4 para el 27, ¿sí? O sea que la semana que viene sería 18 de junio, como que nos quede ese espacio para consultas o todo lo que quieran preguntar, porque va a haber un trabajo práctico 5, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Que es el que vamos a discutir ese día del encuentro, vamos a debatir. Entonces la semana que viene nos quedaría como ese encuentro para consultas, trabajar sobre los materiales, sobre algo que no se haya entendido. Y el 27 empezaríamos a hacer estos encuentros más de grupito. Para lo cual nos tenemos que coordinar, tenemos que estar de acuerdo. Pero bueno, lo quería contar con ustedes. Yo subo al grupo, así como armé los grupos, que es según el listado, ¿sí? Los primeros 4, después 4, después 4. Y la idea es que más o menos, si somos de A4, somos 5, hay un total de 5 grupos más o menos, ¿sí? Si está bien pulida la lista y demás. Y si la hacemos de media hora, cada media hora nos tendríamos que estar conectando. ¿Sí? Mejor dicho, yo me conecto y los grupitos se van conectando al horario. ¿Sí? Yo se los pongo en el grupo, y si hay alguno que justo en ese horario, o por razones laborales o por lo que fuere, no puede, intentamos cambiar con algún otro, ¿sí? Que se vayan como mechando. Yo voy a respetar el horario de la materia, pero por las dudas, lo aclaramos por las dudas que se puede modificar. No entramos en un solo día, así que o es el 27 y el otro miércoles. ¿Está bien? Yo calculo que haremos 3 grupos el primer miércoles, que sería el 27, y los 2 grupos restantes a la otra semana. Igual el trabajo lo van a entregar todos en la misma fecha. ¿Está bien? Como para que haya una cuestión de justicia en las entregas. ¿Se entendió entonces? Más o menos. Yo igual lo voy a pasar por el grupo y lo voy a subir a la plataforma. Ahora los grupitos los armé de A4 según el listado. Como en el listado hay algunos que por ahí se dieron de baja, pero por las dudas los tenemos que ubicar, aún hasta que ellos mismos se den de baja, no importa, porque si nos quedan de 4 o de A3 no pasa nada, ¿está bien? Y quedaba entonces un TP5, que es el que nosotros, con el cual vamos a cerrar, que yo lo voy a intentar subir mañana, para que ustedes tengan la semana que viene por las dudas de consulta, para que se entregue más o menos el 20 y tanto, ¿sí? Que tengamos unos 10, 12 días para ese trabajo. ¿Bien? ¿De qué se va a tratar este trabajo? Mi intención era poder darle como una síntesis o una integración a todo lo que estuvimos trabajando en esta primera parte con respecto al posicionamiento, a la didáctica, al qué es, al por qué y al para qué, su justificación. Entonces, el trabajo va a girar alrededor de esto, es sobre un texto cortito y van a tener que trabajar sobre él. ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Se entiende que queda un trabajo y el encuentro que vamos a hacer de a grupitos? Profe, Sí. el trabajo también lo tenemos que hacer con los compañeros, eso es individual. No, el trabajo lo hacen individual y después, una vez que ya lo presentaron, cuando nos juntemos a ese encuentro de A-, de A4, la idea es poder charlar un ratito ahí sobre ese trabajo y sobre cómo fue su cursada y sobre los conceptos que se trabajaron en la cursada. Y ahí yo también voy completando con ustedes el informe, así que haya cerrado, y ustedes se llevan, digamos,
la idea de cómo van, o cómo fueron, o cómo se fueron transitando, fuimos caminando en esta primera parte del año. Esa es la idea, ¿sí? Pero bueno, como nos tenemos que organizar, porque tenemos que dividirnos por grupos, a mí me interesa que lo podamos ver con tiempo. ¿Sí? Entonces yo se los mando por grupo y los subo a la plataforma. Si hay modificaciones en los grupitos y en los horarios, tratemos de que no sean muchas modificaciones, porque si no va a ser un lío. Me van diciendo cualquier cosa. Eso con respecto entonces a cómo vamos a ir viendo en la cursada. Ahora, yo le mandé, ¿sí?, al grupo un texto cortito para trabajar hoy. ¿Lo vieron? Sí, profe. Lo pudieron ver. Bien. Les doy como el encuadre de ese trabajo. Este trabajo se llama El sujeto del discurso didáctico. Es también de Camiglioni, que nosotros ya lo hemos leído de esta autora. Y lo que trata de focalizar, y en donde trata de focalizar, es a quién está destinada toda la producción teórica de la didáctica como disciplina científica. Esta respuesta nosotros ya lo sabemos. ¿Cuál es el destinatario de toda la producción que hace la didáctica? ¿Quién es? El docente. El docente, tal cual. El docente, el profesor, los profesores, las profesoras. Bien. Esto ya nosotros ya lo sabíamos. Ahora, ¿qué es lo importante o lo más importante que se trabaja en este texto? Es la concepción acerca de ese sujeto llamado docente, al quien está destinada toda esta producción teórica de la didáctica. En algunos, cuando ustedes hicieron los audios de la conferencia de Souto, muchos anunciaron y enunciaron una de las características que tenía que ver con cómo caracterizaba Souto a ese sujeto, o a la concepción de sujeto, cómo se constituye la subjetividad de ese docente. Y este texto gira alrededor de esto. Si nosotros caracterizamos al sujeto de determinada manera, esto impacta de lleno en qué van a hacer, o a quiénes, qué van a hacer con esas herramientas, esos destinatarios de la producción didáctica. Si yo los considero de una manera o de otra, va a ser diferente cómo se estén parando. Un poco de nosotros esto lo hemos trabajado, pero me interesaba justamente que podamos visualizar que a concepción diferente hay un posicionamiento distinto de cómo voy a presentarme y cómo voy a usar de alguna manera las producciones didácticas. Y ahí estaba el kit de la cuestión. Sobre todo, dice la autora en particular, en una disciplina científica que tiene como característica ser normativa. ¿Se acuerdan qué significaba que era normativa? ¿Qué significaba? Porque la didáctica es normativa. Que daba recomendaciones y sugerencias. Perfecto, daba recomendaciones y sugerencias para que esa práctica a la cual está destinada, que es la práctica de enseñanza, mejore, o sea mejor, o sea lo mejor que se podría hacer en esa situación. Perfecto. En ese sentido, la concepción de sujeto, y en este caso ese sujeto al que está destinada esta producción, va a ser fundamental. Y ahí en ese texto, ¿qué pudieron ver? En este texto cortito que yo mandé. ¿Pudieron ver algo? ¿Identificaron algo con respecto a la concepción de sujeto? A ver si pudimos ver algo. ¿Dice algo o no? Con respecto al sujeto. Creo que sí, en la última parte me parece que decía que el sujeto empírico es el intérprete. Ajá, ahí hay dos conceptos clave, ¿no?
primero empírico y segundo intérprete, ¿no? ¿Qué es empírico? Porque tiene un montón de información esta hojita sola. Pero bien, Damari, sí, ahí hay una idea, hay una concepción. Quizás lo más... Creo que hablaba de sujeto universal, creo, y el sujeto concreto. ¿Esos eran los Bien, dos? esos son los dos, exactamente. Y el concreto está relacionado directamente con ese sujeto empírico, ¿sí? Porque ese es el sujeto concreto, el que está en esa situación en particular. Ahora, nosotros vimos, con respecto a la historia de la didáctica, con los hitos en el recorrido histórico, cómo en un primer hito nos movíamos con concepciones preestablecidas o modelos preestablecidos, y en esas concepciones, el lugar de ese sujeto que enseña era un sujeto universal. ¿Por qué era un sujeto universal? ¿A qué se referirá con un sujeto universal? Imagínese, docente, sujeto universal. ¿Qué será? ¿Se nos ocurre? Profe, es como que quiere decir que no es el único, algo así, o que somos todos diferentes. Me quedo con la primera concepción que dijiste, que es un solo sujeto, o sea, uno solo. Docentes son todos de la misma manera. Bien, Maca. De alguna manera, un sujeto universal llamado docente debería moverse de la misma manera. Todos los que nos llamaríamos docentes deberíamos movernos y hacer las mismas acciones. Y estamos ubicados en un mismo rol frente a cualquier situación. Eso es un sujeto universal, es como se generalizará a todas las situaciones. Por eso lo asociaba al primer hito del recorrido histórico de la didáctica, porque está directamente vinculado a modelos ya preestablecidos. Yo te doy esto que ya se hizo, vos, docente, tenés que hacerlo así como se estableció. Y para ser docente y catalogarte como docente, debes seguir estas líneas de juego. Ahora, mi pregunta es, ¿nosotros podemos generalizar a todas las situaciones de clase, por ejemplo, la misma acción? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Sí, en todas las situaciones de clase, supongamos que tenemos 10 cursos, ¿no? Con 10 clases escolares diferentes. Yo voy y hago siempre lo mismo, como este sujeto universal. No, profe. ¿Por qué no? No, Creo que esto lo habíamos visto igual en la clase anterior. Sí, ¿por qué no? Sí, es verdad. En todas. porque cada clase es diferente. Bien, cada clase es diferente, se va construyendo, es dinámica. Y entonces, ¿vale esta definición del docente como un sujeto universal? Universal que yo puedo generalizar a todas las situaciones. ¿No? No, no vale en el contexto o en el posicionamiento que nosotros estamos compartiendo. ¿Por qué? Como dice Bruno, como dice Jonathan, tiene que ver con que las clases son diferentes, son únicas, particulares, porque son dinámicas, son abiertas. La enseñanza es una práctica compleja. Ahora, desde este lugar, entonces tengo que entender a ese sujeto en esa situación también atravesado por el contexto. Y ahí empieza a aparecer lo que Damaris dijo recién con respecto a este sujeto empírico, ¿no? ¿Por qué? Porque el docente es un sujeto concreto, real, ¿sí? Y social, porque es parte de esa realidad y actúa, acciona y toma decisiones. Toma decisiones en relación a esas particularidades que se van construyendo en cada accionar del enseñar.
Entonces acá tenemos un sujeto empírico intérprete, como decía Damaris recién, tiene que interpretar esa situación que se va gestando y se va construyendo. Ahora, si la didáctica considera a este sujeto docente como un sujeto particular, concreto, empírico, que tiene que interpretar, ¿qué le va a aportar? ¿No? Porque este es el kit de la cuestión. La didáctica entiende que el docente es un intérprete, o sea que cuando le doy la producción teórica de la didáctica, ¿qué tiene que hacer el docente? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Tendrá que aplicarlo? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirlo? Vamos de vuelta. Si decíamos recién que en las concepciones de la didáctica de los primeros hitos de la didáctica, entendíamos un docente universal, porque tenía que llevar a la práctica eso que ya estaba preestablecido, desconociendo de alguna manera que las clases o la enseñanza es una práctica singular, situada, que se va construyendo, ¿no? Ahora, puestos en la situación de la concepción de la didáctica hoy, entiende que el docente es un sujeto concreto, empírico, que tiene que interpretar las situaciones que se van construyendo. Si lo entendemos acá, ¿no? Si lo entendemos desde esta manera, cuando yo didáctica le doy todo ese aporte teórico, ¿qué hace el docente con todo ese aporte teórico? ¿Lo aplica? ¿Lo aplica Sí. realmente? ¿Quién dijo que sí? Que no lo vi. Yo. ¿Cómo lo aplica? Dándole los... no me deja la palabra ahora. En realidad, Pero, Porque la palabra... como le dijo A ver, como Ale, le dijo la aplica? compañera. ¿No lo aplica enseñando? a ver, vamos a ver si vamos a discutir si la palabra es aplica, ¿no? ¿Qué entendemos por aplicación? ¿No? Cuando a mí me ¿No van los a dar... utiliza? ¿Cómo? Sí, pero a ver, por eso le preguntaba, ¿qué diferencia encontrás, Bruno, con Alejo? A ver, Bruno dice, las utiliza, y Alejo dijo, las aplica. ¿Es lo mismo ahí? No, Sí. porque yo Alejo. creo que utilizar es cuando más que nada tenés una situación y vas y recurrís a eso. Y capaz que con aplicarlo es como que lo tenés que aplicar tal cual es y tener en cuenta las características de las situaciones o algo Bien. así, puede ser. Genial, exacto. Ojo con la palabra aplicación. Se usa mucho y esto tiene que ver con con la historia de la didáctica que nosotros ya vimos, ¿sí? Que tenía mucha influencia y la tuvo con esto de aplicar lo que el otro hizo y como dice Bruno, si lo aplicamos lo tenemos que aplicar tal cual se estableció. Y en realidad lo que nosotros estamos planteando es el lugar del docente como mediador, como intérprete, dice el texto, a partir de una reflexión crítica, es decir, utilizo de alguna manera, las herramientas teóricas que me da la didáctica, ¿sí? Para comprender y accionar entonces en cada una de las situaciones en las cuales me encuentro a la hora del enseñar. ¿Me entendieron o fui enroscada? Yo sentí que fui enroscada. A ver si vamos de vuelta. Tomando lo que dijo Bruno, ¿sí? Entendemos desde esta concepción que el docente es un sujeto que es mediador de las producciones que le da la didáctica y a partir de lo que ve en cada una de sus situaciones de enseñanza, que son únicas, cambiantes, abiertas y se construyen,
toma decisiones reflexivamente, críticamente, de cuál le conviene en cada una de las situaciones para hacer acciones de intervención. ¿Ahí se entendió un poquito más? Más o menos, profe. ¿Más o menos se Ok. entendió? A ver si alguno que haya entendido lo... A ver, para ubicarnos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo qué concepción de sujeto, ¿sí? Maneja el posicionamiento didáctico en donde nosotros nos estamos parando hoy, ¿sí? Cuando hablo de la concepción de sujeto, me refiero a cómo lo entendemos a ese docente. Lo entendemos como un docente, como un sujeto universal, entonces yo digo, docente, 2 puntos y 3 características, y todos tenemos que hacer eso. O lo entendemos como un sujeto concreto que interpreta la realidad a partir de los aportes de la didáctica. Estamos girando alrededor de esa idea, ¿no? De la que interpreta para poder accionar. A ver, pongo lo siguiente. Traten de con el texto en mano, tómense 5 minutitos para diferenciar las dos categorías de sujeto. A ver cómo lo explicarían. Grande porque después lo muestran. ¿Sí? 2 minutos.
A ver qué salió. A ver si nos entendimos o no nos entendimos. ¿Pudieron escribir algo? ¿Quién se anima? Profe, a mí se me había cortado un ratito antes. Uy, ¿en serio? Justo. Sí, le pregunté a un compañero qué había pasado porque no entendía. Pensé que a mí nada más no. Ah, y yo me quedé acá como esperando. Apagué todo para que se concentren. Yo les había pedido lo siguiente, que distingan los dos sujetos, el sujeto universal y el sujeto concreto, a ver si podíamos como terminar de encuadrar desde dónde lo estamos comprendiendo hoy al docente. ¿Alguno que se anime? Ese sujeto, vieron que hacia el final, como dijo Damaris, hay ese sujeto que interpreta, ¿no? De alguna manera un docente que interpreta las producciones de la didáctica, críticamente las interpreta para poder utilizarlas, como decía Bruno, y tomar decisiones, ¿sí? ¿Para qué? Para que su práctica sea lo mejor que pueda, en función de su posicionamiento, en función de las reflexiones teóricas de las que se ocupa la didáctica. ¿Ahí se entiende un poquito más? Profe, ¿puede Sí. ser que sea empírico? Porque decía concreto empírico, y yo lo veo ahora como empírico porque dice que es, lleva a cabo un texto, pero a la vez lo ignora, y también se refleja más en la pedagogía. El No sé sujeto si es... sí, el sujeto concreto es el sujeto empírico. Es el sujeto real. Ah, Como el docente en carne y hueso, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y ese sujeto real es el que decide. Entonces, esta concepción de la didáctica está pensando en un sujeto que toma decisiones, no en un docente ya preestablecido. Es un docente que tiene que pararse frente a la situación, que es una situación compleja, es una práctica compleja, y que por ende tiene que tomar decisiones. Cuando toma estas decisiones, utiliza, y vuelvo a la palabra que decía Bruno, utiliza los conocimientos didácticos, utiliza los aportes que la didáctica le da, no los aplica linealmente, porque si no, lo generalizaría. Y ya vimos, como ustedes fueron muy rotundos en decir, no se puede generalizar, porque las situaciones de enseñanza son complejas y situadas, son únicas, son particulares, ¿no? Porque son construcciones abiertas y dinámicas. Entonces, desde esta concepción, tenemos que pensar en un docente que toma decisiones y que las toma en función de posicionamientos didácticos. Me parecía importante trabajar sobre este punto, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros vimos hasta el momento son producciones que al docente y a su rol que van a cumplir a futuro es elemental. Si yo pienso que el docente tiene que aplicar, me voy a ubicar en ese lugar. Pero si me ubico en ese lugar, sé que hay cosas que no estoy teniendo en cuenta. Ahora, si yo entiendo que el docente toma decisiones porque yo como docente soy esa persona que estoy tomando decisiones y que las tengo que fundamentar porque tengo que hacer mi propuesta en relación con este fundamento, entonces voy a buscar esa fundamentación. ¿En dónde la voy a buscar? ¿Dónde voy a fundamentar mi accionar? En la didáctica. En la didáctica. Y ahí otra vez vuelve a salir a la escena la importancia de la didáctica para el rol del docente. Porque soy yo quien toma decisiones
pero esas decisiones que tomo las tengo que fundamentar. ¿Y quién las va a fundamentar? Las va a fundamentar la didáctica, quien es la que se ocupa de describir, de explicar, de fundamentar la enseñanza. Por eso el trabajo que ustedes hicieron respecto del lugar de la enseñanza, las características, qué es enseñar, por qué y para qué enseño, porque entonces le encontramos el sentido de que tengo que buscar dentro de la producción teórica de la didáctica aquello que me sirva para encontrar mi rol, para fundamentar desde dónde hago lo que hago, ¿sí? Muy probablemente el año que viene, por ejemplo, cuando ustedes estén en didáctica de la educación física, van a encontrarse más cerquita de concepciones, por ejemplo, habilidades motoras básicas, y cuando tengan que hacer su propuesta respecto de cómo enseñar algunas de esas habilidades motoras básicas, van a hacer una propuesta. Y cuando la tengan que fundamentar, van a tener que fundamentarlo desde lo que ustedes piensen, desde la didáctica, ¿no? Digo, de lo que ustedes elijan de la didáctica, que vaya con lo que ustedes están sosteniendo. Si el enseñar es tal cosa, si tienen que empezar por un lado, tienen que empezar por el otro. Todas estas caracterizaciones las van a tener que fundamentar desde la didáctica. De eso se trata, ¿sí? No sé si entiendan el sentido de este texto como ahora, como este momento de encuadre para justificar otra vez la existencia de la didáctica. ¿Se ve o más o menos? ¿Se ve o más o menos? ¿Más o? ¿Cómo, profe, si se ve así en la clase la didáctica? Si se va entendiendo, digo. Si se va comprendiendo hacia dónde vamos. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos o...? Sí, porque sin didáctica no sabríamos ni cómo dar una clase, no tendríamos ni un objetivo, no habría metodología. Bien, entonces, lo que les propongo es que ahora pensemos de qué preguntas, ya puestos en el rol del docente, un docente que toma decisiones ante cada situación de enseñanza, ¿qué le preguntarían o qué le irían a pedir a la didáctica? ¿Sobre qué cosas le preguntarían a la didáctica? Por ejemplo, ¿cómo puedo enseñar determinado contenido? Esa sería una pregunta. ¿Qué otra pregunta podríamos hacerle? ¿Cómo podemos enseñar ese determinado contenido? ¿Cómo podemos enseñarlo? O sea, que la didáctica se ocuparía de ver cómo sería la mejor manera de enseñar determinado contenido. ¿Qué otra cosa le preguntaríamos? Claro. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo actuar en cada situación? Qué difícil pregunta para la didáctica. A ver, ¿qué cosas específicas le preguntaría sobre accionar? Dividido en aspectos, digamos. Digamos, más que nada con los alumnos. Bien, entonces, le preguntarías a la didáctica si para enseñar a determinadas, tengo que tener en cuenta determinadas características del sujeto al que está destinado. Sí, más que nada, viste, yo me pregunto eso por los nenes especiales y eso. Bien, entonces,
si da lo mismo enseñar siempre de la misma manera, o tengo que tener en cuenta qué cosas a la hora de enseñar cuando el sujeto que aprende tiene dificultades. ¿Sí? Entonces, esa sería una buena pregunta, y la didáctica intenta responder esa pregunta. Bien, bien. ¿Se les ocurre alguna otra pregunta? ¿Salió contenido? Sí, Maca. Puede ser cómo puedo generarle interés al alumno. Bien, entonces, la pregunta sería si la motivación es parte del enseñar. Y ahí vamos a encontrar, y si hay propuestas de enseñanza basadas en la motivación, porque generarían mejores prácticas de enseñanza. Bien, esa sería otra gran pregunta. Lo que vamos a hacer la vez que viene, a título de acompañamiento para el trabajo práctico 5, va a ser trabajar sobre estas cuestiones, de qué se ocupa o de qué se ocuparía la didáctica, que es necesario que el docente tenga en cuenta para tomar sus decisiones. ¿Sí? Hacia eso apuntamos. ¿Se comprendió? Yo ahora les voy a... Bien, bien. Más o menos es complicado entre el movimiento acá que está como la internet que va y viene, pero bueno, les subo toda la plataforma y les paso por mail los grupitos para los últimos encuentros, y ustedes me dicen si está todo ok para que se respeten esos